Hay lugares marcados por la tragedia donde el aire se siente pesado y las preguntas no tienen respuesta. Castellón, a finales de los 90, era una tierra de luz y calma donde la vida era predecible y la confianza unía a la comunidad. Pero una sombra se deslizó entre ellos, silenciosa y con rostro humano. El año era 1998. Mientras el mundo miraba al futuro, Castellón retrocedía a una era de miedo. Un depredador sin rostro comenzó a acechar. Al principio, todo parecía un incidente aislado. Una joven desaparece, una familia espera. Los días se alargan. Los susurros crecían: fuga, accidente. Nadie imaginaba la verdad. No era un monstruo mítico, sino alguien cotidiano, el vecino amable, el hombre que cruzas en la calle. Los peligros más grandes no se anuncian con un rugido, sino con un susurro. Se esconden tras la normalidad, esperando romper la ilusión de seguridad. Os invitamos a acompañarnos en este viaje al pasado, a reconstruir la cronología del miedo. Caminaremos por las mismas calles, intentando comprender lo incomprensible. Miraremos a los ojos de la investigación, con sus callejones sin salida y sus descubrimientos impactantes. Esta es la historia de los crímenes de Castellón. Una historia que comienza en una noche normal, con una joven llena de vida. Una vida que estaba a punto de ser arrebatada. Así empezó la pesadilla. Sonia Rubio, de 25 años, profesora de idiomas en Benicàssim, era querida y responsable. La noche del 11 de julio de 1998, salió con amigos disfrutando de una noche de verano. Nadie percibió la amenaza que acechaba en la oscuridad. Sonia debía regresar a casa en un trayecto corto, pero nunca llegó. La preocupación se transformó en pánico, llamadas sin respuesta, amigos sin pistas. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Se avisó a la policía y comenzó la búsqueda. Su foto apareció en todos lados: televisión, periódicos, carteles. La comunidad esperaba lo mejor, temiendo lo peor. La investigación se centró en sus últimos movimientos. Se despidió de sus amigos y fue hacia su coche. ¿La siguió alguien? ¿Ofreció un viaje? Las preguntas crecían, pero no había respuestas. La policía peinó la zona, entrevistó a decenas de personas, pero no hubo testigos ni pistas. Solo un vacío aterrador donde antes había una joven llena de vida. El caso era un misterio total, un rompecabezas sin piezas para la familia. Fue una pesadilla interminable. El silencio se volvió ensordecedor. La sombra había cobrado su primera víctima, y esto solo era el principio. 3 meses después, la espera terminó de forma devastadora. El 16 de octubre de 1998, excursionistas hallaron restos humanos en una zona apartada cerca del desierto de Las Palmas. Era un lugar elegido por su aislamiento, no por casualidad. La búsqueda de Sonia Rubio había terminado. La de su asesino apenas comenzaba. Los registros dentales confirmaron la peor noticia. Los restos eran de Sonia. Había sido asesinada de un golpe en la cabeza. Castellón quedó sumida en el dolor y el miedo. El asesino conocía la zona. No era un forastero. La brutalidad del crimen revelaba a un depredador local y violento. La comunidad lloraba, pero el miedo crecía. Si Sonia podía ser víctima, nadie estaba a salvo. Las mujeres evitaban salir solas, los padres imponían toques de queda. La sombra ya tenía nombre y rostro: el miedo. Y el asesino seguía libre. Tras el asesinato de Sonia, Castellón intentó volver a la normalidad, pero la calma era frágil. El 24 de mayo de 1999, otra joven desapareció: Francisca Benítez, Paqui, de 25 años, trabajadora de hospital. Las similitudes con Sonia eran inmediatas y aterradoras. Paqui desapareció tras una noche con amigos, camino a su coche. El patrón era claro: mujeres jóvenes, solas, de noche, cerca de sus vehículos. La policía y la comunidad supieron que no era coincidencia. El depredador había vuelto. La reacción fue rápida: operativo de búsqueda, cobertura mediática, pánico creciente. La confianza se erosionaba. Cada hombre era sospechoso. El 15 de junio de 1999, hallaron el cuerpo de Paqui en un lugar remoto cerca de Borriol. La causa: un golpe en la cabeza, igual que Sonia. El asesino seguía su macabro guión. La policía tenía un perfil, pero ningún rostro. Perseguían a un fantasma, un asesino metódico y despiadado. Castellón ya no era solo un lugar de duelo, era un terreno de caza. El miedo era absoluto,
y la sombra seguía creciendo. El monstruo de Castellón no había terminado. El verano del 2000 llegó con miedo, no con fiesta. El 23 de septiembre desapareció una tercera joven, Desiree Hernández, de solo 14 años. Su desaparición marcó una escalada aterradora. Ahora era una niña. Desiree fue vista por última vez en Alqueries, tras las fiestas del pueblo, volviendo a casa por un camino familiar. El secuestro de una niña desató el pánico total. La búsqueda fue frenética. Toda la comunidad se movilizó. Los medios nacionales pusieron el foco en Castellón. El nombre, el depredador de Castellón, estaba en boca de todos. El 18 de diciembre, casi 3 meses después, hallaron el cuerpo de Desiree en una zona rural. La causa, un brutal golpe en la cabeza. El patrón estaba completo. 3 víctimas, 3 mujeres jóvenes, todas secuestradas y asesinadas igual. La policía estaba bajo presión extrema. Tenían un asesino en serie cada vez más audaz. Necesitaban un avance, un error del asesino, antes de que cobrara otra vida. El miedo era insoportable. Castellón vivía bajo la sombra de un monstruo invisible. Y la caza continuaba. Durante 2 años, el asesino se movió como un fantasma, sin dejar pruebas. La investigación era frustrante. Miles de entrevistas, cientos de pistas, ningún sospechoso claro. Los investigadores sabían que buscaban a alguien local, pero necesitaban un error. El avance llegó de un informe olvidado. Una mujer denunció que un hombre en un Opel Kadett oscuro intentó forzarla a entrar en su coche, cerca de una de las zonas de desaparición. En su momento, se trató como un caso aislado. Ahora, era la primera pista sólida. La policía cruzó datos de todos los Opel Kadett registrados en la provincia. Por primera vez, tenían un camino concreto. El cazador estaba a punto de ser cazado. La clave era pequeña, pero decisiva. La investigación se centró en encontrar al dueño de ese coche. El monstruo estaba a punto de ser desenmascarado. La lista de Opel Kadett llevó a un nombre, Gustavo Romero III, 28 años, casado, padre, trabajador de fábrica en Honda. Nadie lo habría sospechado. Era el vecino perfecto, discreto y amable. La policía lo vigiló en secreto. Todo parecía normal, pero las pruebas se acumulaban. Su coche coincidía, vivía en el triángulo de los crímenes, encajaba en el perfil. Lo interrogaron como a cualquier otro dueño de Kadett. Él se mostró tranquilo y cooperativo, pero al registrar su coche, hallaron fibras que coincidían con la ropa de una de las víctimas. Era la prueba irrefutable. El fantasma tenía rostro, Gustavo Romero. El 7 de enero de 2001 fue arrestado. La noticia conmocionó al país. El monstruo era un hombre común. Su familia y amigos no podían creerlo. La lección era clara. El mal puede esconderse tras la apariencia más normal. El desenmascaramiento fue total. Castellón debía enfrentar una verdad aterradora. El monstruo era uno de los suyos. La comunidad quedó marcada para siempre. El miedo se transformó en incredulidad. Y la justicia estaba por llegar. El juicio de Gustavo Romero en 2003 capturó la atención nacional. Romero, frío y distante, primero confesó. Luego se retractó alegando coacción. La fiscalía presentó pruebas contundentes. Fibras, testimonios. Su confesión inicial. La defensa alegó inocencia y presión policial, pero no pudo contra los hechos. Los testimonios de las familias llenaron la sala de dolor. Tras un largo juicio, el veredicto fue claro: culpable de los asesinatos de Sonia, Paqui y Desiree. Condenado a 101 años de prisión. La justicia se cumplió, aunque el dolor permanecía. El monstruo estaba tras las rejas. Castellón podía empezar a sanar, aunque las cicatrices serían eternas. La condena de Romero cerró uno de los capítulos más oscuros de Castellón. El depredador era un vecino, un padre, un hombre común. El caso obligó a replantear la idea de seguridad y confianza. Las desapariciones no se vincularon de inmediato, permitiendo al asesino actuar. Fue una lección sobre la importancia de reconocer patrones y escuchar el miedo. El legado de las víctimas impulsó cambios en seguridad y conciencia social. Sus nombres quedaron grabados en la memoria colectiva. El miedo dio paso a una cautela más realista. La historia de Castellón es un recordatorio. El mal puede tener el rostro más familiar. La sombra no era sobrenatural, era humana.
Y esa es la verdad más aterradora de todas.